Se trata de una de las formas de vida más prósperas de nuestro planeta. Existían ya cientos de millones de años antes de la llegada de los dinosaurios. Expertas en acrobacias aéreas, son depredadores despiadados. Su apariencia y su ciclo de vida son tan extraños que bien parecen visitantes de otro mundo. Son las libélulas. La ciencia les atribuye nombres bien coloridos. Libélula de vientre plano, libélula de 4 puntos o libélula escarlata. Algunas brillan como el metal líquido. Otras parecen creadas a partir de vidrios de colores o esmalte. Son criaturas que apenas han cambiado en todos los millones de años que llevan sobre el planeta. Desde el principio de su historia han sido los perfectos cazadores del cielo. Libélulas, cazadores del aire. En 1558, el naturalista francés Guillaume Rondelet se percató de una peculiar similitud entre el tiburón martillo y un pequeño insecto. Fue la primera mención en la literatura científica a las libélulas y los caballitos del diablo. Su hábitat es tan variado como las formas que toman. Pero siempre están cerca de masas de agua dulce. Forman parte crucial de su ciclo de vida. Todas las libélulas son voladores excelentes, pero su vuelo es muy distinto. Los caballitos del diablo, más pequeños, tienden a ser cuidadosos. No suelen atreverse con acrobacias complicadas ni descensos en picado repentinos. Se mueven como bailarinas de ballet, ligeras y estilosas. Las libélulas más grandes son más parecidas a aviones de combate al acecho y patrullan su territorio a más de 50 kilómetros por hora. Se sostienen en el aire como si fuesen helicópteros. Y tienen una velocidad de arranque increíblemente alta. Sin embargo, baten las alas tan despacio, unas 30 veces por segundo, que nosotros no escuchamos apenas ningún ruido a su lado. El diseño de su cuerpo los convierte en perfectos depredadores. 300 millones de años de evolución les han dado herramientas suficientes para devorar cualquier insecto presa. Esperan en sus puestos de observación al acecho. Y cazan cualquier animal al que superen en fuerza. Moscas, avispas, mariposas e incluso ejemplares de su misma especie. Las libélulas se han ganado a pulso una reputación como caníbales. Allí donde hay agua, no solo habrá libélulas, sino también potenciales presas. Un pez muerto en la orilla atrae la atención de un ejército de moscas. En cuestión de días, sus gusanos habrán dado buena cuenta de su interior. Pero a esos moscardones que saltan de un lado a otro de su manjar, los están vigilando. Una libélula hembra.
Sus mandíbulas afiladas consumen las mejores partes en cuestión de minutos. Las especies más grandes necesitan alimentarse mucho para proporcionar la energía suficiente a sus poderosos cuerpos. Y abundan las presas grandes, como las mariposas. En algunos lugares, como las islas griegas, se producen grandes reuniones de polillas, como estas calimorfas. Las calimorfas tienden a rejuntarse alrededor de fuentes de agua, el hábitat perfecto para las libélulas. Pero incluso en campos ordinarios hay especies como la mariposa pavo real que viven en constante peligro. Hasta las polillas más grandes se convierten en menú de comida rápida. Esta, por ejemplo, no tardará mucho en desaparecer. Los científicos llevan coleccionando libélulas desde el siglo XVIII. Pero siempre se han topado con el mismo problema. Las libélulas se ponen lívidas muy pronto. Pierden el color. Por eso los coleccionistas prefieren dedicar su tiempo a conseguir mariposas. Estas últimas muestran colores más llamativos y no pierden pigmentación al morir. El motivo, que las alas están cubiertas de escamas de colores. Esas escamas se superponen unas a otras como las losas de un tejado. Y muchas de ellas brillan muchísimo según el ángulo de la luz. Obviamente hay excepciones. Las alas de la polilla transparente cuentan con muy pocas escamas de colores. Y se parecen mucho a las alas transparentes de la libélula. Las libélulas se encuentran en todos los continentes. Y sus habilidades voladoras son asombrosas. El hombre descubrió los continentes nuevos a finales de la Edad Media. La libélula nos llevaba muchísima ventaja. Algunas se han encontrado en mitad del océano, a 550 kilómetros de la costa. Son capaces de cruzar de Libia a Islandia en 4 días. Con el viento a favor, algunas superan los 130 kilómetros por hora. Muchas de las especies de libélulas tienen su base en el trópico, en América Central y del Sur. Allí no escasea el agua dulce y abundan los pantanos y las selvas tropicales. Pero la ciencia desconoce todavía cientos, quizá miles de especies de libélulas. A pesar de ser animales que destacan, muchos de los otros animales, aún no teniéndolas en el menú, saben de su presencia. El mono capuchino es muy observador, y las libélulas que revolotean junto a él le sirven de entretenimiento. Pero las libélulas viven también en zonas ecuatoriales, alrededor del planeta. No cabe duda de que en el este de África llaman más la atención los animales más grandes y famosos. No resulta complicado pasar por alto que las libélulas llevan en ese continente muchos más años que cualquiera de los grandes mamíferos. Ellas llegaron allí antes que los rinocerontes, las jirafas y los elefantes.
Las libélulas se establecieron en las zonas más inhóspitas como el Sáhara. Y tienen un punto en común con la civilización humana. Ellas y nosotros dependemos del agua. Esta civilización antigua prosperó gracias al río Nilo. Sus marismas de papiros han ofrecido siempre un hogar a las libélulas. Los antiguos egipcios adoraban a sus dioses en forma de animales. Los insectos desempeñaban un papel muy importante para ellos. Hace 3.400 años, inmortalizaban a las libélulas en las tumbas. Nosotros, los humanos, contamos con 4 millones de años de historia. Una historia de la que sabemos bien poco. Las libélulas vivieron 80 veces más que el ser humano. Se originaron hace 320 millones de años. En aquel momento que tan distante nos queda, no existía más que un único continente, Pangea. En aquellos tiempos, la mayor diversidad de las especies se daba en las aguas de los antiguos océanos, donde se originó la vida. Entre esas criaturas complejas estaban los crustáceos. Pero también las transparentes medusas, que poblaban tanto los océanos como las zonas costeras. Aún faltaría mucho tiempo para que la Tierra se poblase de vida. El proceso de adaptación de las plantas en tierra firme fue muy lento. Hace alrededor de 330 millones de años, la evolución trajo algo nuevo al mundo: los bosques, que luego cubrirían grandes extensiones de tierra. En el período carbonífero, los helechos y los árboles licópodos se fueron abriendo paso. Las colas de caballo alcanzaban los 10 metros. Pero en comparación, los animales apenas habitaban estas selvas. Los peces, aquellos que respiraban por pulmones, habían pasado del agua a la tierra y se convirtieron en los primeros anfibios. También existían escorpiones gigantes y arañas enormes. Y artrópodos con numerosas patas, de hasta 2 metros de longitud. No obstante, los bosques de helechos ocultaban otros gigantes, los ancestros de las libélulas actuales. Ya por entonces, hace 300 millones de años, el diseño de su cuerpo era tan perfecto que apenas ha evolucionado en todo este tiempo, salvo por el tamaño. Las libélulas gigantes del Carbonífero tenían una envergadura de 70 centímetros. Eran tiempos de continuos cambios geológicos. La Tierra se desgastaba y mudaba. Si una libélula moría sin que se la hubiese comido un escorpión o alguna otra criatura, entonces había posibilidades de que se conservase. Pronto quedaba enterrada por arena u otros materiales. Los géiseres y el barro solían hacer el resto. El cadáver no tardaba en quedar totalmente enterrado.
composición de la tierra y la falta de oxígeno dificultaban la descomposición. Los depósitos de barro se convertían en una cápsula del tiempo. Cientos de millones de años después, las capas orgánicas pasaron a ser de piedra y sus contenidos fósiles. Pero aunque el cuerpo de las libélulas dejó huellas perfectas, lo único que tenemos de aquel período carbonífero son restos en relieve. Hace alrededor de 200 millones de años, en el Triásico, el mundo cambió de aspecto. Entonces eran de guingos gigantes los bosques que cubrían el planeta. Pero el Triásico trajo también una revolución entre los animales terrestres. Llegaron los primeros dinosaurios al escenario evolutivo. Serían ellos quienes dominasen el mundo durante 170 millones de años. La resina empieza a filtrarse hacia afuera, a través de la corteza de los árboles. Poco a poco rezuma esa sustancia viscosa que desciende hasta el suelo. Todo lo que toca este fluido pegajoso y glutinoso queda sentenciado. En algunas zonas, la resina fluye como si de lava se tratase y atrapa las partículas diminutas a su paso. Cuando las libélulas entran en contacto con la resina, sus delicadas alas son incapaces de escapar. La resina sigue cayendo sobre ella, hasta que la libélula queda totalmente cubierta. Una conservación hermética perfecta. Esta resina de hace millones de años sobrevivió sin que las orillas báltica y caribeña la lavasen. Hoy la conocemos como ámbar. Y con frecuencia aparece algo atrapado en su interior. Estos prisioneros de antaño son la prueba de que las libélulas apenas han evolucionado con el paso de las eras. Y la razón por la que el tiempo no ha afectado a su forma es que el diseño de su cuerpo era ya prácticamente perfecto. Todo su cuerpo está reforzado con una armadura de quitina. La característica más reseñable de esta criatura es su cabeza. En ella destacan dos ojos gigantescos que no trabajan de igual manera que los de un mamífero. Cada uno de esos ojos está compuesto de 30.000 ojos apanalados en forma de semiesfera. Gracias a eso, la libélula disfruta de una visión de casi 360 grados. Seguramente vea mejor que cualquier otro insecto del planeta. Pero lo más sorprendente con respecto a la libélula son las dos alas. Se forman alrededor de una red de arterias laterales y longitudinales. Una especie de membrana transparente, semejante a un parche, se alarga entre ambas. Una funda muy delgada, de cera, crea el efecto lotus, que evita que las partículas de polvo se les peguen a las alas.
La libélula es un volador rápido, incansable. No le cuesta nada abrirse a nuevos territorios. Una libélula, en un vuelo de reconocimiento, alcanza varios cientos de metros de altura. Las zonas de juncos son de un atractivo casi mágico para ella. Pero a menudo los mejores hábitats están ocupados ya por otras libélulas. Y estas defenderán su territorio ante la invasión de cualquier intruso. Son criaturas que se rigen por la ley del más fuerte. Todo se resuelve en una batalla por la supremacía. El objetivo es echar al enemigo. El final suele coincidir con uno de los combatientes en el agua. Si se sumerge lo suficiente, no volverá a salir a la superficie. El galápago europeo tiene una vista increíble. Son reptiles carnívoros que no desperdician ni el más pequeño de estos insectos mojados. A pesar de todas las pérdidas, escapan un número de libélulas suficiente como para que sobreviva la especie. Su complicado proceso de apareamiento representa una herencia antigua y única en el mundo animal. El macho se agarra a la hembra por detrás de la cabeza, con las pinzas al final del abdomen. La hembra inclina la parte inferior del tronco hacia adelante para unirse con el saco de semen del macho, situado bajo su abdomen. Esta posición tan inusual da como resultado lo que se conoce como rueda de apareamiento. El macho aguanta entre unos cuantos segundos y una hora. Todas las libélulas, incluso los caballitos del diablo, hacen la rueda del apareamiento. Es más, muchos caballitos del diablo se mantienen unidos mientras ponen los huevos, lo que suele tener lugar en el agua. Las hembras se pinchan en el abdomen bajo la superficie para depositar los huevos sobre plantas u hojas acuáticas. En todo ese tiempo, los machos siguen enganchados a la hembra por la parte de atrás. Si el lugar es bueno, suelen poner huevos en masa. Múltiples parejas a la vez. Y se les llama parejas tándem, porque revolotean alrededor sin separarse. Muchas de las hembras de caballito del diablo se sumergen para amarrar los huevos a las plantas. Aguantan bajo el agua hasta 90 minutos. Esta variegada triguera usa una estrategia diferente. El macho y la hembra se mantienen unidos en tándem, pero colocan los huevos uno a uno sobre las plantas acuáticas. Y en otras especies de libélula, son las hembras las únicas que se encargan de esa misión. Suelen escoger lugares diversos, a veces en la superficie del agua. Otras veces sumergen el abdomen y ponen los huevos bajo el agua. E incluso hay libélulas que no usan el agua como lugar de cría, sino que esconden los huevos en zonas de musgo o entre piedras. Al fin y al cabo, una de las frecuentes tormentas terminará por empaparlos igualmente. El número de huevos que ponen también varía entre especies, desde 50 hasta varios miles.
pero todos ellos son diminutos. El más grande seguramente no supere ni el medio milímetro. En Europa Central existen más de 200 especies de sauces, que son típicos de zonas húmedas. Normalmente crecen junto a estanques, en pantanos o a lo largo de arroyos. Cuando florecen en primavera, les salen unas flores llamadas amentos. Pero a mediados del verano atraen a un insecto muy poco común, que demuestra así su ingeniosa estrategia de supervivencia. El Chalcolestes viridis pone los huevos directamente sobre la madera del sauce. En ese momento, hembra y macho suelen estar unidos en tándem. Cada pareja llega a poner hasta 200 huevos. Para los padres, ahí termina su misión. En lo más profundo de la madera pasarán los huevos el invierno. La nieve y el frío apenas les afectarán. Y para cuando llegue la próxima primavera, ya estarán listos. Meses más tarde, cuando haya florecido el sauce, las diminutas criaturas emergerán de la corteza en forma de microlarva. Si tienen suerte, caerán directamente al agua. Donde hay agua hay vida, aunque se trate de una fuente de fabricación humana en medio de la ciudad. Las cornejas grises disfrutan de las burbujas del agua, no solo para aplacar la sed, sino también para un baño refrescante. De ahí que no resulte extraño que visiten el lugar también las libélulas. Ya sea en el campo o en la ciudad, las libélulas suelen encontrar algún hueco para colarse por puertas o ventanas. Hasta en el Museo de Historia Natural. Para este insecto perdido es un viaje en el tiempo, a hace millones de años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra y estaban presentes en la vida diaria de las libélulas. Las tormentas son un fenómeno natural muy habitual en la vida de las libélulas, pues estas se muestran especialmente activas durante el verano. Cuando se oscurece el cielo, muchas detienen su vuelo y buscan un lugar donde refugiarse. Seguramente aprovechen para pasar allí la noche. La libélula es un animal altamente protegido ante la mayoría de las inclemencias del tiempo. La lluvia no suele preocuparles. Gracias al efecto Lotus, las gotas resbalan por sus alas. No obstante, todo cambia cuando se trata de lluvias torrenciales. La lluvia las enfría y las libélulas pierden fuerza. Algunas no logran seguir adelante. Si caen al agua, será su fin. Aunque el regreso del sol traerá la alegría a muchos otros.
Las ranas no son los únicos animales que se aprovechan de las libélulas caídas. También los patos recogen esos sabrosos bocados. De todas formas, son muchas las libélulas que salen ilesas de la tormenta. Y es que este insecto lleva dos vidas. Una de ellas la viven como grandes aviadores. La otra, más secreta, la viven bajo el agua. Los huevos de la libélula se han convertido ya en larvas. Tienen un cuerpo extraño. Parecen extraterrestres. Las larvas del caballito del diablo tienen el cuerpo delgado, con timones en un extremo. Esos timones están cubiertos de un fino sistema traqueal que actúan de pulmones. Las larvas de libélula y del caballito del diablo viven en el agua durante meses o incluso años. Pero aún así, tienen ya dos cosas en común con los adultos de su especie: esos ojos compuestos y el instinto depredador. Las larvas de libélula comen gusanos y larvas de mosca, pero también vertebrados. En su menú entran los renacuajos y algún pez pequeño. A veces se animan con presas varias veces más grandes que ellas mismas. Pues las larvas de libélula miden escasos centímetros de largo. Pero una vez ponen el ojo sobre su presa, se acercan y cuando la tienen a su alcance, actúan a la velocidad de la luz. De la mandíbula inferior le sale una extensión en menos de 20 milisegundos. Así es como atrapan a su presa y la arrastran hasta la boca. Poco a poco se la van comiendo viva. Esta técnica tan peculiar ha inspirado muchos de los extraterrestres de ciencia ficción que salen en las películas. Puede parecer muy cruel, pero no dista mucho de cómo mata un león o una hiena a su presa para irla desmembrando viva. Varios meses más tarde, para algunas especies varios años, la larva de la libélula cambia de fase. Normalmente escala por las plantas acuáticas hasta la superficie. Ha llegado la hora de la metamorfosis y se convierte por fin en una libélula adulta. Se genera presión en el interior de su cuerpo hasta que rompe la piel y emerge una libélula seca. Se bombea sangre a las alas y al resto del cuerpo hasta que alcanza su forma definitiva. Un proceso que tarda alrededor de 1 hora.
Cuando se ha endurecido el caparazón de quitina, empieza a entrar en calor y se arranca con su primer vuelo. La única prueba de que antes fue una larva es la piel abandonada, la exuvia. A veces incuban tantos huevos de libélula al mismo tiempo que se forman enjambres. Según la especie a la que pertenezcan, algunos se separarán al momento. Otros volarán cientos de kilómetros juntos, normalmente hacia el Mediterráneo. Pero muchos de ellos morirán, casi en el instante en que salgan del caparazón. Y es que existen aves especializadas en cazar insectos grandes, como los abejarucos. Son aves de colores brillantes que crían en los agujeros de las banquinas arenosas. Sus polluelos tienen hambre a todas horas. Pero no solo se alimentan de abejas, también adoran las libélulas. A los abejarucos les gusta cazar a su presa en pleno vuelo. Una libélula a su alcance no tiene escapatoria. Son muchas las que caen al final del día entre ese afilado pico. Sin embargo, el abejaruco no es su único enemigo. Junto al agua están las arañas. A pesar de su gran capacidad de visión, la libélula no ve las telarañas. En época de cría, las muertes se multiplican. La araña tigre es una ávida cazadora de libélulas. Con el primer mordisco paraliza a este caballito del diablo. Después lo envuelve como a una momia. Su destino está sellado. Se ha convertido en un plato precocinado para más tarde. Pero tampoco termina en las arañas la lista negra de enemigos. Entre la vegetación acechan las mantis religiosas. Cazan a la velocidad del rayo. Son despiadadas máquinas de comer. Atención, la libélula no se queda atrás. Un depredador vence al otro. Tranquilos, el alto número de bajas no pone a la especie en peligro de extinción. A primera vista, ríos y arroyos no parecen ser el hábitat ideal para las libélulas. Pero siempre que haya vegetación en las orillas, encontraremos los caballitos del diablo más hermosos, los calopterígidos. A diferencia de otras especies, sus alas no son transparentes, sino que reflejan un azul y un verde metalizados. Y vuelan marcando un estilo diferente al de otras especies. Estos no se trasladan simplemente de un sitio a otro, revolotean como las mariposas. Algo que solo se aprecia a cámara lenta. El calopterígido tiene una envergadura de 7 centímetros.
Y existen dos variedades, el caballito del diablo verde y el caballito del diablo azul. Ambos viven en hábitats similares y muestran un comportamiento parecido. Son insectos sociales que suelen volar en grupos numerosos. Para ellos, las plantas situadas en las orillas de los ríos son cruciales. Les sirven de puesto de observación. Los calopterígidos tienen un sentido territorial muy desarrollado. Los machos se apostan en las hojas más expuestas al acecho. Tras la ronda de vigilancia, regresan siempre al mismo lugar. Y allí se ponen a aplaudir con las alas, sin perder el ritmo. Los expertos creen que es una manera de comunicarse dentro del grupo. Su única prioridad consiste en impresionar a una hembra, para aparearse con ella y asegurar así perpetuar la especie. Resulta difícil encontrar humedales que no se hayan visto alterados por el ser humano. Las zonas pantanosas y anegadizas están relativamente vírgenes. Esta ciénaga, con pequeños charcos y lagunas, resulta irresistible para las libélulas. Aquí vive la libélula azul, una especie un tanto rara que necesita climas templados. Hace relativamente poco que la ciencia descubrió esta libélula azul. Su primera descripción data de 1837. Entre el musgo crece una planta de apariencia anónima. Los bordes de sus hojas verdes se giran hacia arriba para parecer una canoa. Se trata de una planta carnívora, extremadamente letal para los insectos. El suelo no es precisamente nutritivo, así que la planta compensa la falta de nutrientes cazando algún insecto. Sus hojas están cubiertas de gotas diminutas y pegajosas. Trampas mortales para las libélulas. Al mismo tiempo, la planta segrega un fluido digestivo. De modo que poco a poco se disuelve la libélula, mientras la planta carnívora absorbe los nutrientes. Las zonas anegadas entre colinas constituyen un hábitat aún más extremo. Aquí las plantas carnívoras están por todas partes. La rocío de sol común es la más conocida de todas. Estas gotitas brillantes que resultan tan atractivas como el rocío son en realidad pegajosas. Y el insecto que entre en contacto con ellas jamás recuperará la libertad. Las presas más grandes se ven atrapadas por varias partes de la planta que se coordinan. Si el insecto se revela, la planta segrega más líquido. Este caballito del diablo intenta desesperadamente tragarse la secreción de la planta en vano. Los enzimas digestivos se adentrarán en su interior y lo disolverán con más rapidez si cabe. Cuando una libélula se acerca al fin de sus días, ya ha perdido parte de las alas e intensidad en sus colores. Una existencia muy breve.
A las 7 u 8 semanas de vida, las libélulas son ya ancianas. Si no se las ha comido ninguno de sus enemigos naturales, seguramente caigan exhaustas al suelo. Los caballitos del diablo tienen una esperanza de vida aún menor. No suelen superar la primera o segunda semana. Pero incluso tras la muerte, cumplen una importante función biológica, pues sirven de alimento a otros animales, como las hormigas. No obstante, los peores enemigos de las libélulas son el otoño y el invierno. Al bajar las temperaturas, las probabilidades de que sobrevivan son escasas. Son animales de sangre fría. Dependen de un entorno cálido para que su metabolismo funcione. Con las primeras heladas, la temporada de las libélulas llega pronto a su fin. Más al sur, junto al Mediterráneo, prosperan con más facilidad. A menudo viven en islas rocosas pequeñas, diminutas algunas. Puede que allí no haya fuentes de agua, pero la vegetación local se ha adaptado a las condiciones desérticas. Y los humanos han colonizado también esas islas inhóspitas gracias a la tecnología. ¿Cómo hacen, no obstante, las libélulas para sobrevivir sin agua dulce? La respuesta es tan simple como extraña. Llegan individuos del otro lado del mar continuamente, pues sin agua les es imposible reproducirse. Cuando se asienta el invierno con sus frías temperaturas, ya no queda ninguna libélula. La generación siguiente se encuentra mientras tanto bajo el agua en forma de larvas, en esas aguas que nunca se congelan. Aunque sí hay insectos capaces de sobrevivir al hielo, como la mariposa Gonepteryx. Si el frío la paraliza, ella se descongela en primavera y retoma su vida. El motivo, el glicol de su torrente sanguíneo. Lo mismo ocurre con el caballito del diablo de invierno. De las miles de especies de libélulas y caballitos del diablo, solo 2 sobreviven al invierno. Y al llegar la primavera, estos insectos despiertan y retoman de nuevo el ciclo de la vida. Las libélulas pronto surcarán los cielos, como llevan haciendo 300 millones de años. Tiempos insondables, anteriores a los dinosaurios y al ser humano.